Bueno, buenas tardes para todos. En este momento vamos a hacer un video sobre cómo formular un proyecto de investigación, principalmente para nuestro caso que son las becas de la OEA y su programa con el Grupo Coimbra de Universidades Brasileras. Cabe mencionar algo, que este año no va a salir convocatoria. Yo creo que el Ministerio de Educación hizo un anuncio ya al respecto. Voy a estar buscando el documento oficial y voy a ver si lo puedo compartir con ustedes. Pero este año no vamos a tener. Vamos a tener, eso sí, suficiente tiempo para prepararnos, para hacer algo interesante y, por supuesto, para reunir algunas recomendaciones al respecto. Yo recibí algunas preguntas relacionadas. Varios de ustedes me han mandado preguntas, hemos estado hablando por interno. Espero haberles ayudado un poco. Hago esto con el objetivo de ayudarles tanto como a mí me ayudaron en otro tiempo. Primero, pues me voy a presentar. Mi nombre es Oscar Villa, yo soy licenciado en Lenguas Modernas, soy de Colombia y en estos momentos me encuentro haciendo mi maestrado en Letras en la Universidad Federal de Espíritu Santo. El único objetivo que traigo es brindar soporte con ustedes, ¿sí? Entonces, en tanto les pueda ayudar, con muchísimo gusto lo haré y vamos entonces a empezar. Bueno, el primero de ellos es que seleccionar ese objeto de investigación tiene que estar enmarcado en esencia por tres cosas. La primera de ellas, hacer lo que amas, porque si tú no amas lo que haces, definitivamente va a ser supremamente difícil y estudiar obligado, yo creo que eso nadie es capaz de hacerlo. La segunda, algo para lo cual seas bueno, ¿sí? Yo creo que esto va muy relacionado con mi experiencia personal, ya les voy a contar. La tercera entonces es aquello para lo cual el mercado laboral está dando una oportunidad y con respecto a esa experiencia personal, pues yo creo que en algún momento quise ser ingeniero de sistemas. Me encanta, me gusta, pero no soy bueno, no tengo la disciplina para estudiar matemáticas o física, por ejemplo, y por supuesto eso fue un gran problema. Entonces va lo mismo para esos programas de posgrado. Yo creo que debemos hacer algo que pues, no solamente está relacionado con nuestro objeto de estudio, es decir, yo como licenciado en lenguas modernas no voy a estudiar una maestría en física, pues no tiene nada que ver, los requisitos creo tampoco te dan para ello, pero por supuesto tendría que estar enmarcado dentro del tema de las lenguas extranjeras, la didáctica o la literatura. Entonces, esa combinación, lo que amas, algo para lo cual eres bueno y por supuesto lo que el mercado laboral está necesitando, solamente podría dar una muy buena lección. Ese segundo paso es tener en cuenta las regiones de Brasil. Yo creo que más adelante podríamos hacer otro video sobre la mejor forma para escoger una buena universidad en Brasil, para mirar cuáles son las mejores oportunidades. Pero entonces, antes de esto, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que Brasil es un país enorme, es el quinto país más grande del mundo y por supuesto, dependiendo de la región, la idoneidad de los programas cambian. Por ejemplo, si vamos a la Amazonía, entonces vamos a tener programas más relacionados con ingeniería forestal, biología, qué sé yo. Es decir, si quieres estudiar algo relacionado con ese tema, por supuesto tienes que ir a la Amazonía. Tengamos en cuenta que Brasil tiene 5 grandes regiones, una de ellas es Amazonía, la otra es el nordeste, la otra es el centroeste, la otra el sur y el sudeste. En este caso, cada región tiene sus particularidades. Por supuesto, en otra oportunidad o en los comentarios, si ustedes me ponen las preguntas, vamos a responderlas también de la mejor forma. A continuación sería pues como muy importante pensar en un gran problema de investigación, una situación problemática, algo que no los deje dormir. En pocas palabras es en esencia cómo formulé mi proyecto de investigación. En este caso tiene que ver con un problema de tierras en Colombia y el origen de los movimientos armados, pero esto aplica para cualquier campo. Por ejemplo, si vamos a estudiar entonces literatura infantil, qué sé yo, pensemos en un problema relacionado con la literatura infantil, no sé, que es poco accesible para niños con alguna condición neurológica que les impida el aprendizaje, qué sé yo. Ese tipo de accesibilidad, por ejemplo, podría ser un buen objeto de investigación. Si soy estudiante de biología tropical, por ejemplo, yo vengo de una región de Colombia donde se cultiva el café y en ese caso yo podría hacer un estudio específico relacionado con las condiciones climáticas y el café. Hay que identificar un gran problema, ¿sí? Y de ese gran problema tenemos que obtener una documentación supremamente importante. Entonces,
partiendo de ese problema, vamos a suponer que es literatura infantil, vamos a ir a 3 lugares donde podemos obtener acceso a muchos documentos científicos que debemos leer. Entonces, esta etapa es de documentación. Vamos a entrar a un portal que se llama Cielo. En este portal podemos encontrar diferentes artículos científicos de investigaciones realizadas y en donde podemos en un buscador simplemente poner palabras clave y encontrar artículos de investigación relacionados con ese tema. A continuación, otro que se llama Sci-Hub. Sci-Hub también es un portal internacional, tienes artículos científicos de muchas universidades del mundo, de muchas partes y sobre muchos temas. También puedes encontrar información relevante ahí. Y por supuesto también en las universidades que tengan programas de investigación similares y de los cuales también podemos obtener esa investigación. También podríamos documentarnos con artículos de prensa, podríamos documentarnos con entrevistas o libros que estén relacionados con el tema, algunos autores. Entonces, hacer una lista con artículos científicos, unos 4 o 5 que te hagan tener una buena idea al respecto, una lista de unos 2 o 3 autores que hablen del tema y de unos 4 o 5 artículos de prensa internacionales, ¿cierto? Ojalá en diferentes idiomas, te va a dar una idea de más o menos cómo puedes abordar ese problema y cuál es la perspectiva de investigación en torno a esto. Finalmente, yo creo que uno de los pasos más importantes antes de presentarse a este programa es escribir un ensayo. Ese ensayo tiene que llevar, por supuesto, ese objeto de estudio, planteamiento del problema. Es un ejercicio que no es realmente complicado, pero tiene que ejercitarse bastante. Y por supuesto, este debería de ir acompañado de una carta de motivación en la cual nosotros vamos a expresar cuáles son esos objetivos que nosotros tenemos con hacer ese proyecto de investigación. Esto, por supuesto, podría ir en otro video más adelante. Podríamos hablar un poco de cómo estructurar ese ensayo, esa carta de motivación, y también podríamos ir con un poco más de detalle. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Espero que hayan resuelto un par de dudas y si aún tienen más, entonces me las pueden escribir ahí y vamos a ir respondiéndolas en la medida de lo posible. Un abrazo para todos.